Oiga, yo a usted le conozco. Puede ser. Soy actor de cine. La bella siempre hace esperar a la bestia. La bestia es usted, ¿no? El transbordo es en Córdoba. Es que van a Bilbao. ¿Y esta línea va a Bilbao? Depende de la vuelta que quieran dar. ¡Qué barquita! ¡Qué barquita! ¡Qué barquita más mona! Peyorativamente dicen que estoy encasillado, pero yo he pensado siempre que esto no es un encasillamiento, es una manera de especializarse en una cosa, en dramático, en cómico, en lo que sea, y yo estoy en el género cómico. Hace lo que un cómico tiene que hacer, que es sus puntos fuertes llevarlos al extremo, ¿no? Si tuviéramos que colocarle en alguna familia, yo creo que en la familia de la comedia española fácilmente Antonio Ozores podría ser un primo hermano de Tip. Era un humor heredero a lo mejor de Miura, de La Codorniz. Que además era un sentido del humor que lo tenía en su vida privada, porque Antonio era así en su vida privada. Él era él y su personalidad, era su facilidad, era su capacidad de improvisar, su ingenio permanente, y todo esto estaba acompañado permanentemente de yo no sé cómo llamarlo, el compañerismo, la solidaridad, en fin, la complicidad, el guiño. No somos nadie. Bueno, yo sí, claro, porque sí. Pero sois dos tíos. Es que si con esta cara fuéramos dos chicas, menudo por venir. Pero sois españoles. ¡Y a mucha honra! A beneficio de los huérfanos. A beneficio vuestro, sinvergüenzas. Un momento. Al fin y al cabo, nosotros dos somos huérfanos, ¿no? Mis padres eran actores y tuvieron 3 hijos. El mayor era José Luis, después yo. José Luis y yo nacimos en Madrid y luego nació Antonio en Burjasó. ¿Cuántos años en este negocio, Antonio? Yo ¿en cuál negocio? Porque tengo muchos. En el mundo del espectáculo. En el mundo del espectáculo. Yo a los 8 años debuté en esto. No, eso no me lo puedo creer, ¿de verdad? Pues sí, claro, te lo puedo jurar, vamos. ¿A los 8 años? A los 8 años. Y ganabas entonces 4 pesetas diarias, me han dicho, para que veas que lo sé. Es verdad, lo sabes, sí. 4 pesetas, sí. ¿Y qué hacías entonces, a los 8 años? Pues darle 50 céntimos al representante. No, tan pequeñito ya. Sí, ya empezaban a cobrar, claro. No, y porque discutí con él, porque me quería cobrar 1 peseta. Y claro, es que mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, me parece que son 6 generaciones anteriores que se dedicaron a la profesión. Y claro, pues era más lógico que me dedicara yo también a esto. Entonces estaba estudiando por las mañanas en el colegio y luego por las tardes estaba en el teatro trabajando. Al acabar la guerra civil nuestra, mis padres formaron una compañía de teatro y viajábamos por toda España. Yo me conozco toda España de cabo a rabo. Peliche lo llamó Edgar Neville para hacer un trabajo con Fernán Gómez, una película, El último caballo. Tenía ya un cierto éxito y dijimos a nuestros padres que ya no queríamos seguir viajando. La primera película fue El último caballo. Fue una película que hizo Fernán Gómez, mi hermano José Luis, que yo estaba recomendado siempre por mi hermano José Luis, claro. Le hacía papeles importantes, decía, si no trabaja mi hermano, no trabajo yo. Y trabajaba yo. ¿Cuántas películas hiciste con él? Con mi hermano José Luis, pues, me parece que hice 14 o 15, una cosa así. ¿Y recomendado siempre las 14 o 15? Al principio sí, luego ya de repente dijeron, parece que gracioso el alto. Y yo ya empecé ya por mi lado. ¿Mis padres? La madre estaba algo delicada y se la llevaron a un sanatorio. El padre ha vuelto esta mañana con el niño. Y esta tarde lo han bautizado. Eso ya lo sabemos. Luego el padre se ha ido al extranjero. ¿A Portugal? ¿En donde los fados? Empezamos por escribir en La Codorniz. Álvaro de la Iglesia nos llamó y empezamos a hacer unos monigotes firmando como 3 Ozores 3. Y uno de los viñetas era un coche de pedales que iba con uno montado y todos unos en triciclos, unos niños también, y se titulaba El jefe de la banda se traslada. Álvaro de la Iglesia lo publicó justo a la semana en que Franco se iba a San Sebastián de vacaciones. Se armó un bitote porque creyeron que lo habíamos hecho intencionadamente y lo habíamos pintado 3 meses antes. Nos pusieron una multa, nos prohibieron dibujar más en La Codorniz. Preparó un agujero, una cámara y una camioneta. ¡Listo, jefe! Y salimos a la calle para volver a inventar una vez más el neorrealismo. Tened cuidado con la cámara. ¡En marcha! ¡A la calle de Alcalá! Después de Carneville creo que haces papeles cortos, algunos papeles cortos, con Luis Lucia. Sí, con Luis Lucia, sí. También en Cerca de la ciudad, que hizo Marsillac, y luego varias películas más, muchas que hizo Lucia. Esa especie de cabecera que hacía Lucia entonces, que no tenía nada que ver con la película. Creo que tenía mal carácter Luis Lucia, ¿no?
Sí, pero como yo soy valenciano y él era valenciano, pues nos llevábamos muy bien. Sí, pegaba muchos gritos y asustaba mucho a la gente. Pero era otra época también, en la cual había una especie de temor, respeto, era una especie de veneración hacia el director. ¿Tienen reservada habitación? ¿Estás bien? Sí, amor mío. ¿No estás cansada? No, amor mío. ¿Tienen reservada habitación? Sí, Lorenzo Sallén. Es mi marido. No he pensado otra cosa. Lo que ha venido a quedar más de lo que hice yo fue lo que hizo con Dibildos, que era Viaje de novios, que era una especie de conserje, que era un papel que ya se empezó a notar un poco, ahí vamos, me empezaron a ver algo. Y luego ya después hice 15 bajo la lona, que la dirigió Agustín Navarro, que esa ya sí me dio un poco más de nombre, y ya hice Los tramposos con Toni Leblanc, que ya esa fue la que me situó más. ¿Cuánto quieres? A peseta por estampita. Pobrecillo. Un momento. Es usted un santo. Lo intento, nada más. A mí esas comedias españolas de los años 50, auténticas joyas, ¿no? O sea, comedias muy... mi favorita quizás sea Los tramposos, pero hay otras que estaban muy bien también. Es que es difícil hacer humor en una etapa donde hay una censura, ¿no? O sea, que no vale cualquier cosa, entonces el humor está como más contenido. El final de Los tramposos, por ejemplo, a mí me parece glorioso, ¿no? Que es que digamos que la empresa grande les absorbe a estos que querían ser independientes y los contentan, pues su ilusión era tener un deportivo, un coche descapotable, y le dan unos coches totalmente virriosos, así pequeñitos, y van por la Castellana con sus coches felices, que de alguna forma es el fracaso de la represión de la iniciativa. Sí, señora de Torres. Pero si es por su bien. No volveré más, nunca más. Dibildos, evidentemente, yo creo que fue un poco el iniciador de ese tipo de comedia, haciéndola de una manera muy digna, con gente más joven. En fin, hizo evidentemente una cosa nueva y una cosa que lanzó de cierta manera un tipo de comedia. Dibildos era un productor que inventaba, renovaba, y entonces empezó con una película que se titulaba Muchachas de Azul. Fue un éxito muy grande. Antonio hizo un papel en esa película. Tengo sed y hambre y no puedo más. ¿Qué se va esto? ¡Espera! ¡Corre, sube! Las comedias de la zaga y Dibildos encarnan de alguna manera una primera edad de oro de la comedia española. Es verdad que instituyeron un modelo que de alguna manera se fue agotando por el uso y que luego también, en lugar de evolucionar, de alguna manera involucionó, ¿no? O sea, cada vez fue perdiendo más sofisticación. ¡Alto! ¿Pero dónde va usted a ser? Gualo, Malajanduchi, Gualo, Marajanduchi. Que a mí me gustaba mucho ese tipo que hacía Dibildos, porque iba mucho con mi sentido del humor también. Yo lo pasaba muy bien trabajando con él, y sobre todo con Pedro Lazaga también, claro. Para mí Pedro Lazaga ha sido una cosa muy especial, porque ha sido quizá uno de los pocos íntimos amigos de verdad que he podido tener. Yo soy padrino de uno de sus hijos, y en fin, había una amistad muy entrañable entre él y yo. ¡Gol, gol! Bueno, gol. Había un partido de fútbol que rodamos en no sé qué sitio, y entonces tenían que perder los de allí, porque para eso era el argumento de la película, y entonces no querían perder, y no había manera. Y luego tuvo que hacer Pedro unos planos cortos solo, entrando al balón, porque en el pueblo decían que ahí no metía gol nadie, aunque cobraran, es igual. Estamos exactamente bajo la cámara acorazada del banco. Trabajamos todos los graciosos del cine español, trabajamos ahí. Y Marsillac, que también estaba metido. Y era gracioso porque Pedro Lazaga, como trabajábamos todos, pero todos, Ángel de Andrés, Juanjo Benete, no sé, muchos, todos los actores cómicos, entonces llegábamos tarde, uno, otro, que estaba haciendo cosas siempre, y entonces decía una frase Pedro Lazaga que era muy graciosa, decía: el que no venga hoy no rueda. porque siempre faltaba uno. Hay grandes momentos de Ozores en toda esa etapa, ¿no? Justamente es una etapa en la que su arquetipo y sus tics y sus vicios todavía no han llegado, pues eso, a ser tan reiterados como en la época de Ozores, ¿no? En la época que ya se comprometió directamente con la carrera de su hermano y se dejó dirigir por su hermano, ¿no? Me he puesto esta sangre tipo vampiro, si le parece bien.
A mí me parece todo mal. Hay un momento en la historia del cine español en que parece que se abre una puerta por la que van a entrar los vientos de la modernidad, a pesar de que estamos todavía en pleno franquismo, ¿no? Es el momento en que alguien como Jesús Franco de repente accede a la dirección de películas y, curiosamente, en sus primeros pasos tuvo como cómplice a Antonio Ozores. O sea, los dos se conocieron en el Café Gijón y eran un poco como el brazo surreal y un poco serie B, serie Z de esa tertulia del Gijón. Rodamos en plan pirata, porque no teníamos autorización ni nada, entonces llevaba yo la cámara y el de Jesús Franco no sé qué, y entonces llevábamos a una esquina, entonces ya sacaba la cámara y se rodaba y yo me ponía a y decía no sé qué el diálogo y nos escondíamos y nos marchamos otra vez. Yo soy una víctima de este coche. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Mire, ¿no ve usted el delco? ¡Sí! ¿Y la espita invertida? ¿Y los aritos insuficientes? Bueno, y de los platinos no hablemos. ¿Por qué? No por nada, porque están bien. Mariano estuvo de director de televisión, en el Paseo de La Habana, o sea, en el año 56. Empezó a crecer la televisión. Y una de las cosas en que empezamos a hacer fue un concurso, que había que hacerlo, y entonces pues yo llamé a mis hermanos porque como iban a cobrar muy poco, y el concurso se titulaba Piense, acierte y premio. Fue el primer concurso que se hizo en televisión. No hay que temer a la muerte, no hay que temer al amor, no hay que temer a las bombas nucleares. Siempre te plació buscar para tus hechos corruptos lugares un poco abruptos. Y no me debe extrañar, pues para amar lo mejor es lo más concupiscente. Al remanso de una fuente el amor es más amor. Te doy el pésame. Gracias, caballero. Ha sido una gran pérdida. ¿De cuánto? Empezamos con Las 2:30 Veneno, fue mi primera película. Hicimos una productora familiar. Hicimos 2 o 3 películas que fueron muy bien, películas cómicas. Luego ya quisimos hacer una película importante, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, y ya nos hundimos ya. No fue nadie, porque era una película importante, con mucho mensaje, y entonces ya no, y perdimos dinero y fue fatal. Y desde entonces fue cuando empezamos a hacer comedia, y efectivamente en ese género hemos hecho muchas películas que han dado muchos resultados. En fin, pues yo he dirigido 96, en las cuales en 80 ha trabajado mi hermano Antonio. Mi hermano José Luis en las primeras, porque luego murió, pero José Luis trabajó en unas 14 o 15 películas mías. Mi hermana le tiene mucho cariño. Siempre que la ve hace... ¡Pudre, pudre, pudre, pudre! Además lo estamos amaestrando por si algún día llega a ser uno de los nuestros. Antonio era creador, no era solo intérprete, que lo era, pero además era creador y aportaba en las películas sus historias, sus cosas. Lo que yo hago un poco es hablar con el director y entonces aportar muchas cosas. Yo les digo, pues se me ocurren 18 cosas, más o menos gags, durante el rodaje de la película, y entonces una le parece bien y otra le parece mal, pero en fin, algunas me las aceptan. Confía en mí. Ya sabes que soy la sinceridad misma. Un cordero incapaz de engañar a nadie. En los tebeos de Bruguera de repente aparecen una serie de arquetipos que definen muy bien la España de posguerra, ¿no? Y de repente, bueno, en el cine popular de esos momentos, en la comedia española, hay toda una serie de personajes, de situaciones, incluso de paisajes y de escenarios que yo creo que son el documento más valioso de la España del desarrollismo, ¿no? O sea, toda esta idea de, pues eso, digamos, lo de la obsesión por las suecas, lo del turismo como extraña panacea, la figura esta del reprimido, del mirón. En el fondo, muchos personajes de Antonio Ozores son casi como retratos robots de la psique del español medio de esa época, ¿no? Yo creo que eso es muy valioso. Pues en voz baja, desnúdate. No pretenderás que me desnude delante de ti. Vaya corte. Soy tu marido, ¿entiendes? Sí. Pues se veía un poco reflejado lo que era el momento actual, la gente, y se reían, lo pasaban bien por eso. Por los dos, por desgraciados estos, que iban a ver un partido de fútbol, resulta que era mentira, iban a Perpiñán para ver si veían una película verde. Vamos, ponte estas gafas. ¿Para qué? Se trata de cine erótico en relieve. Pero Emilio... Emilio... Hombre, que yo te juro a ti, caiga quien caiga. Y ahora, preparado, que empieza la sesión.
Hay que batirlos. Naturalmente, para hacer una tortilla francesa es imprescindible. En el caso de Antonio, o en el caso de Mariano, lógicamente hay una corriente de humor en la España de aquel tiempo que tiene que ver con la observancia de unos comportamientos como modelo de vida y remite, desde mi punto de vista, a un concepto conservador del sentido del humor, pero por mi experiencia personal y profesional, lo que sí debo decir es que en ningún caso yo he advertido, ni en el caso de Antonio y de Mariano, una especie de militancia, ¿no? Porque el humor fuera decididamente una defensa de los valores de la derecha. No sé, a mí el humor particularmente que me gusta es el humor más o menos inocente, más o menos infantil. Pero el humor yo creo que no es de derecha ni izquierda, a no ser que sea muy definido de meterte con una cosa o con otra, pero si no, normalmente no. Es pecador el que besa. Pecador es el que soba. Peca el que mucho roba. Y peca el que mucho pesa. Peca quien se hincha a beber. Y quien no le paga hacienda. Por eso, aunque no se entienda, peca quien sisa boyer. Y hay que sisarle, jopé. ¿Cómo han entrado? No le importa. Acacio, mande. Suelte a esa mujer. Y usted, señor Marqués, vaya amarrando a sus chicas en esos grilletes. No podrán escapar. Además que no hay que ponerse así. Yo solo trataba de divertir a mis invitados. Era una broma. ¿Broma? ¿Y esa pobre chica la iban a dejar los brazos tan largos que se iba a poder calzar sin agacharse? Tenían algo como como de niños malos mirando, pues eso, mirando lo que se cocía en la realidad un poco con un cierto candor y una cierta inocencia. ¿Se va usted a poner las botas? Sí, puede ser porque hasta ahora no he visto un duro. No, lo digo porque viene el invierno. Yo he trabajado con Lina posteriormente en teatro, he estado 5 años trabajando con ella y es muy amiga. Antonio, trabajando ya con Lina Morgan en el Teatro de la Latina, un día él cuenta que se quedó en blanco y empezó a contar una historia de esas de las suyas. El público se rió muchísimo, le aplaudió muchísimo, Lina Morgan se destrozó de la risa y tal. Tanto es así que Lina le dijo, hazlo todos los días. Es que no pinta. Y yo no puedo estampar este sello para pedir otro nuevo porque no pinta. Es que te crees que soy tonto. ¿Eh? Lo había, tú lo habías hecho, o sea, yo, porque tú estás, y dices, ¡no! Y te arranca los pelos del pecho, claro. Que me decía, y a mí me pasa también. O sea, que no creas que por venir el primero, que porque no has llegado, luego vas a estar el taxi en la puerta porque tú quieras. A él, a ella. Vamos a ponernos en nuestro puesto, ¿eh? A ponernos ya. No te entiendo, compañero. Compañero. No te entiendo. Como no había venido a lo había cerrado al lado, al apretar mucho el bocadillo se sale la morcilla del burro. Cae para la parte de abajo, como luego lo había aplicado el rebote, si la gallina va de fiesta, se tiene que peinar con raya en medio. Eso no se hace. Porque además lo vengo haciendo desde que hacía el 1, 2, 3, porque eso de repente gustó mucho y entonces lo vengo haciendo siempre. Y siempre que hago una película o hago una serie de televisión, los productores siempre me dicen, no, tienes que hablar de eso de que no se entiende. Por eso yo, cuando había conocido a las mandracas y a los los anillos, no voy a decirlo con la firma de las letras de peloteo, que no se lo habían hecho. Y como me lo han devuelto a mí, yo no había 100 años y lo Tranquilo, jefe, tranquilo. Antonio Ozores hacía reír a golpe de hablar mucho sin entenderse absolutamente nada y vamos, estirando en el tiempo un discurso absurdo. Entonces eso me parece revolucionario. ¿Cómo estás? Se puede imaginar, era mi madre. No, hija, no me has entendido. Quiero decir que hay que ver cómo estás, una maravilla. Don Aurelio, somos como los higos, unos caemos hoy y otros mañana. Sí, casi mejor que caiga su higo primero. No somos nadie. No, usted no. ¡Qué dolor más grande! Ya se le pasará, ya se le pasará. ¡Ay, no, que me está pisando, me está haciendo polvo! Esta silueta como completamente alta y tal, que es un aspecto de funcionario, a veces incluso de enterrador o de señor, que debería tener un oficio serio, pero que de repente cuando abría la boca veías que circulaba la locura en su interior, ¿no? Yo creo que ese contraste es lo que define un poco el secreto del toque cómico de Antonio Ozores. ¡Hostia, mi vida! ¿Pero qué te han hecho? Si vuelve a dar un paso más, me la emplumo de colores. Pero es mi novio y tengo que ayudarle. El cine que se empezó a hacer de los 70, el cine de la transición, el cine del destape, todo este cine que de alguna forma era necesario y que cuando haces un estudio sociológico de España es imprescindible,
ver estas películas, que además eran denostadas por la crítica y el cine sentía que era una agresión contra el propio cine, ¿no? O sea, los intelectuales más sesudos odiaban o aborrecían este tipo de cine, que ya te digo que era el que realmente el público consumía. ¿Quién para a los socialistas? Pues alguien tendrá que hacerlo, tío. Porque con lo dura que se está poniendo la vida, que el caviar cada vez está más caro, me he enterado que los socialistas van a nacionalizar hasta los urinarios públicos, así que... Pues mira, a mí eso me parece bien. A mí lo que me parecería ligeramente mal es que me quitaran mis tierras, que para eso mis antepasados pelearon, para quitárselas a los moros. El cine que nosotros hacíamos reflejaba la sociedad en la que se vivía en cada momento. Y pues llegó el divorcio, hicimos películas sobre el divorcio. Llegó el bingo, hicimos películas sobre el bingo. En cada momento reflejábamos la sociedad, pero tomándolo desde un punto de vista de humor. Ay, perdón, que creíamos que no había nadie. No se preocupe, ya nos íbamos. Muchas gracias, muy amable. Adelante, por favor. Pasen. No, usted primero. Cruce usted por este lado. Aquí, gracias. Anda, la mía tiene menos senos. Ya decía yo. Tropezamos con una época en la que había un enorme plantel maravilloso de actores. No voy a decir que yo fabricara grandes actores. Estaban ahí. Trabajaron conmigo y juntos hicimos aquello. ¿No vas muy deprisa? Tú verás, si voy más despacio nos trincan. Ina Morgan en potencia era una actriz cómica de cine maravillosa. Es que si sigues esta marcha me cortarán el brazo, pero cuando ya esté en la morgue. Pajares y Esteso eran unos grandes showman, que habían trabajado en algunas películas, pero con papeles de trabajo menor. Y cuando los juntamos, aquello pues fue un exitazo tremendo. ¿Aló? Diga. ¿Qué contestan? ¿Hay por ahí algún hombre? Aquí hay dos hombres. Pues que se ponga uno de ellos, es igual. Enseguida, póngase usted mismo. Yo ya no puedo con mi alma. ¡Está ardiendo el balneario! ¡Fuego! ¡Dale, René! ¡Fuego! Mariano, a través de los representantes y estas cosas, ¿no? Para intervenir por primera vez con Gracita, con José Luis, con Antonio, con José Luis Coll en Operación Matajari. Desde entonces, todo el recorrido profesional y personal con la familia Ozores para mí es algo muy personal y muy querido. ¡Échese a un lado! ¡Voy a volar la cerradura de un tiro! ¡Los armarios primero! ¡Ay, allá va! ¿Pero qué hace? ¡Está loca! ¡No! Ha predominado por encima de todo el respeto, el cariño y el afecto que nos tenemos y la consideración, sobre todo por mi parte, el agradecimiento de cómo en aquellos tiempos fueron ellos los que me llamaban a trabajar con ellos, eran ellos los que confiaban en mí y de ellos aprendí lo poco o mucho que sé y gracias a ellos fui pagando el recibo de la luz y el colegio de los chicos. Lo más interesante de esa época es que había cierta cosa industrial, cosa que ahora quizás no hay, es decir, que notabas que se hacían películas una detrás de otra con actores parecidos, con los mismos directores y que el público iba a verlas. El cine este es el que vive mucha gente de la profesión del cine de la comedia, bien actores, técnicos, mucha gente, porque este cine se hace mucho y es el cine que gusta al público. Tú coges las 98 películas de Mariano, cortas, pum, pegas, recortas y quedan 10 geniales comedias. Porque todas tienen momentos humorísticos buenos. Pero claro, no se puede hacer todo. O sea, ¿no? La cantidad y la calidad a veces, pues de alguna forma tiene que estar reñido. Yo creo que en el momento en que seamos capaces de manejar ese prejuicio, hay ahí yo creo, no diría un inmenso, pero quizá un pequeño yacimiento de cosas interesantes a descubrir, ¿no? Motor, acción. ¿Has dirigido una película? Sí, he dirigido una película, sí. Los Caraduras. Los Caraduras, sí, pero es que yo ya me han propuesto dirigir más, pero yo no quiero dirigir porque es que es muy pesado, muy complicado, mucho mejor ser actor y eso. ¿Sí? Porque viene todo el mundo a preguntarte todo. Dice, ¿qué tal está el maquillaje de este? ¿Dónde pongo esto? ¿Y dónde lo...? Es un follón eso. Yo ya decía siempre, donde tenéis por costumbre. Bueno, ¿se ha dado cuenta la pasada que nos ha pegado su amigo Merced? Es que se pasa de todo. Pues fíjense, a pesar de ser un entierro, pues es gracioso. Y eso que es el entierro de mi mujer. Por eso tiene gracia. Yo creo que si hay un heredero ahora mismo representándose de Jardier Poncela, de Miguel Miura, de Tono, de esta generación de autores cómicos surrealistas,
es Antonio Ozores. Y Antonio era un poco el depositario, un poco, un mucho, un regular, como queramos decir, el depositario de toda esa herencia de humor literario. Lo que él ha escrito para teatro es rarísimo. Es rarísimo. Las funciones que ha escrito son muy especiales, muy raras, no tienen la construcción normal del teatro. Él contaba lo que se le ocurría, lo ponía todo uno detrás de otro y los actores lo decían y la gente se descacharraba de risa. Y ahora estoy con esta función que pues la gente se ríe mucho y lo pasa muy bien. Claro, también ten en cuenta una cosa, que es que yo llevo hechas más de 140 películas, 100 obras de teatro, 6 series de televisión, he estado 9 años en la radio y claro, experiencia con lo que se ríe la gente tengo bastante. Es un hombre que por circunstancias de la vida se tuvo que hacer cargo de su hija cuando la niña tenía 9 años y yo le preguntaba, pero bueno, ¿cómo te apañabas? Y decía, pues haciéndole parábolas y contándole un cuento que me inventaba yo de cosas que le pasaban a una niña que también podían pasarle a ella en algún momento de su vida. Y cosas materiales. Dice, pues consultando a las farmacéuticas. Para eso hace falta ser un hombre muy inteligente, muy capaz, muy bueno, muy buena persona. El humor que tengo yo es un humor, bueno, no sé, un humor más raro y extraño, como el mismo que tenía Tip y que tiene Alfonso Usía, cuando hacíamos lo del Estado de la Nación. Señoras y señores, pueblo de España, comienza el debate sobre el Estado de la Nación. Porque fíjese, al concejal Albino Pisuerga le esperaba a su mujer en casa a las 10 de la noche y no vino. Su mujer consiguió que Albino viniera. Salió a la calle, disparó su escopeta y pam, pam, y Albino vino. Los actores están obsesionados con no encasillarse, están obsesionados con probar diferentes cosas, se aburren enseguida, cuando en realidad lo mejor que hay es encontrar un personaje y poder profundizar en él. Bueno, es que todos hacemos el mismo personaje, porque es que Charlot tenía los pies para los lados y Cantinflas se le caían los pantalones, o sea, siempre hay que hacer el mismo, porque es lo que el público quiere ver en ti, es lo que tienes que hacer. Porque si yo quiero variar y hacer el Handler con la calavera bajo el brazo muy en serio, pues resulta que no, que el público no me admite así, sino que se ríe. Entonces, como me parece que es muy difícil conseguir que el público te identifique en un género, pues yo quiero seguir en ese género que me identifica al público. Yo creo que era un tipo tan divertido y tan generoso con lo que es pues, dar espectáculo cómico al público que no se planteó, yo creo, hacer drama, pero lo hubiera abordado. Lo que Antonio tenía la grandeza de que iba por la vida pues por libre, ¿no? De esta cosa espontánea, ¿no? Que no había nada previsto, nada prefabricado, no había una premisa de intencionalidad. No, era Antonio, era una ventana abierta, ¿no? Y era un hombre generoso y sobre todo la facilidad para improvisar, para sacar de cualquier circunstancia algo que nos hiciera reír. Yo creo que me he mantenido mucho tiempo en el cine porque me he querido mantener en un segundo término que me ha parecido que era la manera de durar más en la profesión. Antonio Ozores, en cierto sentido, podría ser considerado el Mortadelo de la comedia cinematográfica española. O sea, alguien que ha pasado por múltiples disfraces, pero no ha dejado de ser el mismo y no ha dejado de ser una constante cómica que de alguna manera nos define y ayuda a entender muchas cosas sobre nosotros y sobre nuestro pasado reciente. Lo que no me darán nunca a mí es un Goya, claro, porque como yo no hago más que género cómico, pues nunca me darán un Goya. Tampoco se lo dieron a Charlot, ni a Buster Keaton, eso no se lo dieron tampoco nunca, porque era género cómico, y el género cómico está considerado como género menor, a pesar de que Jack Lemmon, que es un señor muy importante, dijo que era mucho más difícil hacer comedia que hacer drama. No hay que temer a la muerte, no hay que temer al amor.